Buen día, estudiantes de grado cuarto. En el área de sociales vamos a iniciar nuestro segundo periodo con el tema de el clima. Pero primero vamos a tener claro cuál es la diferencia entre el tiempo y el clima atmosférico. El tiempo es el estado físico de la atmósfera en un momento y un lugar determinado, mientras que el clima es la sucesión de los estados de tiempo a lo largo de un periodo. Mientras que el tiempo atmosférico lo estudia la meteorología, rama de la física, el clima es el objeto de estudio de la climatología, rama de la geografía física. Por ejemplo, si estuviéramos viendo una película y en esta escena que te voy a mostrar a continuación, el tiempo atmosférico estaría relacionado como un día lluvioso, pero el clima atmosférico estaría relacionado dependiendo del lugar, o sea, de la zona en la cual se esté grabando esta película, si es una zona cálida, fría o templada. Recuerda, el clima no es un evento independiente, no es una tormenta o una lluvia o una nevada. El clima es una estadística a lo largo plazo del estado del tiempo atmosférico o meteorológico. Por ejemplo, en un lugar que no llueve frecuentemente es un clima cálido. En nuestra vida cotidiana, muchas veces usamos el término clima para definir el estado del tiempo atmosférico o meteorológico, que son los fenómenos atmosféricos que ocurren día a día. Pero recuerda que no se deben confundir los términos al hablar del clima. El concepto es un promedio a largo plazo. ¿Cómo se determina el clima? Para definir el clima actualmente se toman en cuenta variables atmosféricas como la temperatura, la humedad, el viento, las precipitaciones y la presión atmosférica. Adicionalmente, la ubicación del lugar, tanto su cercanía con el ecuador, los trópicos, así como su latitud y longitud, son determinantes en el clima de un lugar. Desde luego, su cercanía a cuerpos de agua como mares o ríos, o la altura respecto al nivel del mar, son otros factores importantes que definen el clima de un lugar. Para dar un ejemplo de lo anterior, no puede haber clima tropical en una montaña, ya que la altura y la lejanía del mar y todas las otras variables mencionadas definen cada uno de estos climas respectivamente. ¿Cómo se miden los parámetros para determinar el clima? Hablamos de temperatura, humedad, viento, precipitaciones y presión atmosférica como las principales variables atmosféricas que definen el clima. A continuación vamos a hablar sobre cada una. Clima, temperatura. La temperatura es una propiedad que nos indica la cantidad de calor presente en determinado lugar. Para medir la temperatura, todos sabemos que se usan termómetros. Sin embargo, los termómetros meteorológicos tienen una escala mucho mayor que la de los comúnmente usados en casa. Humedad. La humedad no es la cantidad de lluvia, aunque desde luego es un factor determinante, sino la medida de la concentración de vapor de agua presente en el aire. El vapor de agua es simplemente agua en estado gaseoso, normalmente no visible para el humano, pero para crearse se requieren condiciones adicionales a la lluvia como el calor del sol. Presión atmosférica. La presión atmosférica o barométrica está determinada por la fuerza que ejerce la atmósfera sobre un determinado punto de la Tierra. Mayormente esta presión es el peso de la columna de aire sobre ese punto en particular. Por eso, cuando subimos a un avión o a una montaña, sentimos el cambio de presión, porque la cantidad de aire encima de nosotros es menor y por lo tanto la presión atmosférica. Como estándar de referencia, se definió una atmósfera como 760 milímetros de mercurio, que es la presión a nivel del mar. La presión atmosférica es uno de los principales parámetros para determinar el estado del tiempo y hacer predicciones de corto plazo, así como para predecir fenómenos destructivos como tormentas, tornados o huracanes. Viento. Hablando de clima, el viento está definido como el movimiento del aire a gran escala en la superficie de la Tierra. El viento es causado por las diferencias de presiones atmosféricas que hace que el aire se mueva de las zonas de alta presión a las de baja presión e influye en menor escala la rotación de la Tierra. El viento enfría o calienta, mueve vapor de agua de los océanos hacia la Tierra o viceversa, por lo que su influencia en el clima es importante, aclarando que en el sentido amplio, el viento se refiere a cualquier gran movimiento de gases como es el caso del viento solar, pero no es nuestro caso. Precipitación.
El último factor que define el clima de una región son las precipitaciones, que incluyen todas las formas que existen: lluvia, granizo, nieve, llovizna, aguanieve y demás. Se llaman precipitaciones porque ocurren cuando la atmósfera se satura de vapor de agua, el cual se condensa y se precipita hacia la Tierra en alguna de las diversas formas que mencionamos. Listo chicos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase.